Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, pastor. Dios le Buenas bendiga. noches, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. A cada uno por nombre. Hermana Estelita, ¿cómo siguió? Mejorando, hermano. Ah, va. Qué bueno, qué bueno. Primero Dios va a pasar rápido la prueba. ¿Ah? Primeramente, Dios. Gracias, hermano pastor. Amén. Gaby, buenas noches. Hermana Cindy. Hola hermano, buenas noches, bendiciones. Amén. Hermano Sabino. Los que van entrando, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a empezar. Vamos a pedirle al Dios que nos siga bendiciendo y que nos dé de su palabra y que podamos entender. Como les dije a los que pudieron llegar el martes, el apóstol está haciendo, si ustedes ven, está llevando sus mensajes desde diferentes ópticas, lo está llevando al mismo punto, y que es la ciudad fiel. Él está haciendo mucho énfasis en esto, y está haciendo énfasis en esto debido a que son los fieles, los llamados, los escogidos y los fieles, los que alcanzan la estatura de fieles, los que van a ser arrebatados. Entonces, al entendido por señas, ¿verdad? Creo que él tiene fuertes sospechas que ese evento del retorno del Señor, su segunda venida en secreto, está muy cerca. Entonces vamos a tratar de irle siguiendo la pista. Yo le recomiendo que por favor oiga al apóstol y nos vayamos poniendo en sintonía y vayamos pudiendo aprovechar estas enseñanzas, no solamente como un acervo, como un saber, sino algo que para vivirlo y poder alcanzar esto. Ahora, bueno, yo le pido por favor que me acompañe a orar. Vamos a solicitarle al buen Dios que nos bendiga. Buen Señor Jesús, papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Estamos hoy reunidos, Padre Santo, en tu nombre, solicitando, Señor Jesucristo, que podamos nosotros, Padre Santo, acercarnos al Padre y ser enseñados por el Padre, por medio del Espíritu Santo, Señor, y que tú, Señor Jesucristo, también nos hables, Padre Santo. Necesitamos poder entender, porque el entender, Señor Dios, puede llevarnos, nos lleva a arrepentirnos, y el arrepentirnos nos lleva, papito lindo, a que tú nos salves de tantas cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, así como Asaf dijo, Señor Dios, en el Salmo 73, que antes de entrar en tu presencia, antes de entrar a tu santuario, él pues tenía características que no le permitían entender tu palabra, y que por eso casi habían resbalado sus pies y se había amargado. Así que, Señor Dios, te rogamos que nos permitas entrar a tu presencia para poder ser enseñados y entender, papito lindo. Y para hacerlo, Señor Dios, nosotros no podemos más que invocar el sacrificio de Cristo Jesús para que sus beneficios nos sean, Padre Santo, atribuidos a nosotros, Señor Dios, ya que tú nos predestinaste para que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos cubra, como ya nos cubrimos, para, Señor Dios, poder, papito lindo, alcanzar de tu gracia, de tu salvación. Sabemos que hemos pecado de una u otra manera y te perdimos, Señor. No solo que nos perdones, sino que esa sangre del nuevo pacto borre de nosotros
en lo que nosotros te hayamos podido ofender, pero que también borre de nosotros la maldad que nos lleva a alejarnos de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te rogamos, Señor Dios, que nos des sabiduría, un corazón que sepa escucharte, pero también que tu Santo Espíritu ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para poner tu palabra por obra, Señor Jesucristo, y ser como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Oh sí, papito lindo, en el nombre de Jesús, nosotros llevamos a Cristo Jesús en obediencia, a Jesucristo en obediencia a nuestros pensamientos, nuestra mente, para que, Señor, tú hagas la bendita obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito. Yo quisiera hablarle, perdón, no le estoy compartiendo. Ahorita le comparto pantalla, va a disculpar. Según yo, ya estaba compartiendo, pero no. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los jueces. Creo que hay algunas cosas que nosotros tenemos que sacar en enseñanza de todo esto que el apóstol nos está enseñando, y hay algunas cosas que debemos de ir entendiendo. Entonces, yo le puse lo primero a la primera parte, disculpar, solo voy a quitar esto de acá, listo. A la primera parte yo le puse el tiempo de los jueces. Yo quisiera hacer énfasis en esto. Mire pues, el tiempo de los jueces. Cuando nosotros vemos lo que hemos visto, los versículos que nos han enseñado, empezamos con esto, Isaías 26. Restauraré tus jueces como al principio. Entonces, tenemos que entender que Dios va a hacer la obra. Dios va a restaurar aquella ciudad que estamos hablando, que es la iglesia, que se volvió infiel, que antes era fiel, infiel, y para poder llegarla a restaurar, lo primero que va a hacer es restaurar a tus jueces, como al principio. Entonces, cuando vemos esto, por eso yo le subrayé ahí al principio, nosotros tenemos que ir a ver cómo eran los jueces en el principio, para darnos una idea de cómo actuaban estos jueces y qué era lo que hacían. Entonces, yo quisiera tomar esto y primero el tiempo de los jueces del principio. Fíjese bien, yo le voy a poner adelante, después de esto, algunos versículos con los cuales voy a apoyar este esquema que hice primero. Cuando nosotros vemos a los jueces, nosotros vemos en la historia que hay un antes y un después. ¿Y qué delimita ese antes y ese después? El tiempo que el pueblo estuvo en Egipto. Antes de que el pueblo llegara a Egipto, yo le voy a mostrar algunos versículos, cómo había un juez, pero usualmente el que actuaba como juez era Dios. Cuando nosotros vemos en Egipto, nosotros vemos que allí no se mencionan jueces cuando el pueblo estuvo esos 400 años en Egipto. Es más, cuando Moisés se mete a querer separar a aquellos 2 egipcios que estaban peleando, ellos le dicen: ¿quién te ha puesto a nosotros, sobre nosotros, como príncipe y juez? ¿Acaso no te vimos cuando enterraste al egipcio que mataste debajo de la arena? Y ahí es cuando Moisés se asusta y se va de Egipto, porque era pena de muerte matar a un egipcio si no era en defensa propia. Entonces, en Egipto,
no hubieron jueces. Después de esto, cuando el pueblo salió de Egipto y estuvo en el desierto, Moisés constituyó jueces. Estos jueces obviamente tuvieron un papel durante la conquista, porque la administración del pueblo seguía como Moisés la había dejado, ya estando en Canaán. Pero después de la muerte de Josué, Dios levanta jueces y les cambia un poco la función. Pero interesantemente, ¿ok? Cuando empieza el libro de Ruth, en Ruth 1:1, dice, y en el tiempo en que los jueces gobernaban, y empieza la historia de Elimelech, empieza la historia de Noemí, y sigue con la historia de Ruth, que es cuando se casa una gentil con el judío. Cuando se casan los gentiles, la iglesia gentil, ¿con quién? Con Booz, figura de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que la historia de estos jueces en Canaán, después de la muerte de Josué, está íntimamente ligada con una de las mujeres que es figura de la iglesia que se va a casar. En el tiempo de los jueces, pero le vemos los versículos así, un poquito rápido. Génesis 16:5, esto es una Biblia textual. Entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo misma puse a mi sierva a tu disposición y al ver que está encinta, me mira con desprecio. Juzgue, Yahvé, entre tú y yo. Muy bien. Entonces, vemos cómo acá había una función de juez, pero esta función la ejercía Dios. Mire ese versículo 18:25. En Biblia textual, ahora en Génesis. Hablando Abraham con Dios. Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra, está hablando de Dios, no hará justicia? Ok, entonces en aquel tiempo quien tenía la principal figura de juez antes de que el pueblo llegara a Egipto era Dios. Muy bien, pero nosotros nos vamos, en Egipto no hubo jueces, pero nosotros nos vamos ya después de salir de Egipto, Éxodo 18:13, y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entonces, en el desierto, el primero que se sentó a juzgar fue Moisés. Entonces, tendríamos que ver algunas de las características de Moisés como juez para entender un poquito esto, pero quiero seguir. Ahora miren, después de esto, cuando Jetro, su suegro, mira cómo está juzgando desde la mañana al atardecer, le dice a Moisés que levante jefes de decenas de millares, de centenas, de 50 y de 10 para poder administrar al pueblo. Pero le dice esto, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Entonces,
ya vemos que ya no solo Moisés era el que estaba juzgando, sino habían levantado jueces. ¿Dónde están? En el desierto, tiempos. Ahora mire pues, ya nos vamos al libro de los jueces, ya murió Josué. Y entonces el pueblo se fue detrás de otros dioses, se prostituyó. Jueces 2:14, la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, también los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Jueces 2:16, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Ok, entonces ya la función del juez, después de la muerte de Josué, ya la función del juez en el tiempo de Ruth, en el tiempo de Ruth, ok, Ruth 1:1, la historia de Ruth, le repito, se dio en el tiempo de los jueces. Entonces ya el Señor levantó jueces, aparte de las funciones que tenían, con otras funciones, ok. Entonces, los jueces del principio, yo regreso, los dividimos en desde que están en el desierto hasta el libro de los jueces. Ok, después del libro de los jueces se levanta el tiempo de los reyes. Y empieza Saúl, después David, y ahí ya los que gobiernan y juzgan son los reyes. Ya no son los jueces. Entonces cambia la economía. Pero yo le quiero hacer énfasis en esto. En el tiempo, se lo voy a poner, creo que es la que seguía. Ok, Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente a los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Entonces, aquí viene la enseñanza que está escondida. En el tiempo en que la iglesia se va a casar, Dios va a levantar jueces. ¿Por qué? Porque hay un problema. El pueblo se fue detrás de los ídolos. El pueblo se prostituyó. Interesante cuando nosotros vemos de dónde partimos y hablamos de la ciudad fiel, cómo la ciudad fiel se ha vuelto en ramera. Igual en el tiempo de los jueces, el pueblo, usted lee la historia, y se fue detrás de los Baales, se fue detrás de Astaret, se fue detrás de otros dioses. Ahí se enciende la ira del Señor y entonces les levanta jueces. Muy bien. Entonces, veamos pues. Ahora bien, lo primero es, nosotros estamos en el tiempo en que necesitamos jueces de parte de Dios y Dios va a levantar jueces. Ahora, fíjese bien, miremos el perfil de los jueces. Primero, fíjese esto. Mire pues, cuando hablamos y decimos los jueces, rápidamente nosotros pensamos en ministros, en obreros, tal vez en ancianos, tal vez en diáconos, que puedan fungir como jueces. Pero, y en parte es así, pero en parte no. Ahorita mire pues, 1 Corintios 6:1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos? Primera cosa que tenemos que entender. Nosotros debiésemos juzgar las cosas dentro de la iglesia antes de llegar a un tribunal. El apóstol Pablo dice que si alguien tiene algo contra alguien, ¿ok?, que lo lleve con los ancianos y que ellos juzguen. Y si el que está siendo juzgado no reconoce la autoridad de los ancianos de la iglesia, entonces que lo juzgue el mundo, ahí se llevan al juicio. Pero lo primero es en la casa, lo primero es en la casa, es en la iglesia.
¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Ah, entonces va a llegar el tiempo en que los santos van a juzgar a este mundo. Todavía no es, pero va a llegar el tiempo. Ahora fíjese bien, estamos hablando del perfil de los santos. Entonces, aquí veamos esto. ¿Quiénes van a juzgar al mundo? ¿Los cristianos? No, los santos. Entonces, para poder juzgar, se tiene que tener cierto grado de santidad. Si no, no se puede juzgar. Fíjese bien. Y si el mundo les está hablando a la iglesia, y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. Pero no está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Yo lo regreso a cuando le da el consejo Jetro a Moisés. Fíjese bien. Éxodo 18:22, que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que te traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Ahora regresemos a este. ¿No son competentes para juzgar los casos más sencillos? O sea que hay cosas que no tienen que llegar ante el ministro. Hay cosas que se pueden juzgar de una manera adecuada dentro de la gente que tiene autoridad dentro de la iglesia. Pero mire, y aquí yo quiero hacer una salvedad. Cuando alguien ministra a alguien, ok, no debiese quedarse solamente él con la responsabilidad de la administración. Muchos tienen el concepto de que voy a ministrar y viene la persona que está ahí y dice, fíjese que estoy en adulterio y lo ministra. No, eso no se lo tiene que saber nadie más, claro, nadie más, excepto el ministro. ¿Por qué? Porque él es el pastor. Él es el que tiene la responsabilidad sobre la oveja. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Claro, a usted le llegan a decir, fíjese hermano, que tengo un problema, se me pegan las hojas de la oficina y las grapas. Eso es algo sencillo, es algo que usted puede orar y todo. Pero si llega alguien que le dice, mire hermano, tengo un problema, fíjese que se me pegan los billetes de la caja chica de la oficina. Ay, ¿y cuánto es su caja chica? Ay, es de 5,000 quetzales al mes. Con eso no se quede usted. Con eso no se quede usted. Principalmente si el que se ministra está sirviendo. Tiene que ir, en este caso, conmigo y decirme, mire hermano, ese hermano que lo ponen a recoger la ofrenda en su oficina, pues me dijo que estaba robando. Entonces, ¿por qué? Ya no se puede quedar usted con eso. Pero, ok, fíjese bien, nosotros tenemos que volvernos competentes para juzgar los casos más sencillos. Muy bien. Ahora mire esto. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, lo primero que lo quiero llevar es a que cuando Dios va a restaurar a los jueces, por ende va a restaurar nuestra capacidad, la capacidad de la iglesia de juzgar, Ahora mire, pues, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces yo ahí miro que por qué el enemigo de nuestras almas, que el Señor Jesús lo reprenda, usted no le cae bien, porque en su momento usted va a estar en el juicio de él. Él ya está condenado, pero se tiene que presentar ante el juicio del trono blanco y va a ser echado. ¿A dónde? Al lago de fuego. Y usted va a estar sentado dentro de los magistrados que están con Dios para dictar la sentencia. Fíjese bien, no saben que hemos de juzgar a los ángeles.
¿Cuánto más asuntos de esta vida? Mire este otro versículo. Para vergüenza suya lo digo. Sigue esto. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, ¿y esto ante incrédulos? Mire, pues, ¿no hay hombre entre ustedes algún hombre sabio? Entonces, una de las características del que va a juzgar es que tiene que tener sabiduría de parte de Dios. Y si no tiene sabiduría, pues no va a juzgar. Mire, mire Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Le pidió sabiduría, un corazón que sepa escuchar para poder juzgar a este tu pueblo. Entonces, ¿qué se necesita? Sabiduría. Ahora quiero hacer un paréntesis. Cuando uno va a juzgar, no va a emitir sentencia y a condenar. Uno no va a señalar con el dedo. No. Uno va a tomar un criterio y en base a ese criterio va a proponer una acción. ¿Ok? Si llegan a mí y me ponen a juzgar un caso, ¿qué le digo yo? Está en adulterio y toca la trompeta. Entonces, ninguno de los que tocan solo uno está casado, pero no estoy diciendo que él no va a pensar eso. Ok. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. El trompetista que estuviese así, o sea, el privilegio que sea, no puede seguir tocando la trompeta, porque si sube en pecado, sin ser restaurado, yo lo arriesgo a él. Entonces, obviamente, tiene que entrar en un proceso de restauración y la restauración incluye una disciplina. Yo estoy juzgando, no estoy condenando. ¿Ok? Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, para poder juzgar, se necesita sabiduría. Yo regreso al versículo anterior. Para poder juzgar los casos más sencillos, se necesita sabiduría. Para juzgar los asuntos de esta vida, se necesita sabiduría. Entonces, la iglesia en lo individual se tiene que convertir en alguien que tenga la capacidad de juzgar. Muy bien, veamos lo siguiente. Veamos el siguiente. Ok. Características de los que juzgan. Éxodo 18:21. Además, escogerás entre todo el pueblo, ya lo habíamos leído, características del que juzga. Hombres capaces. Esa palabra capaz es una palabra que en el hebreo se dice chayil. Y esa es la palabra cuando dice en el libro de Proverbios, capítulo 31, mujer virtuosa, mujer chayil. Entre todo el pueblo van a haber gente chayil, que sea virtuosa, que sea capaz. Uno, característica para poder juzgar, temerle a Dios. Característica para poder juzgar, hombres veraces. Veraz quiere decir que digan la verdad. Y los hombres veraces aborrecen las ganancias deshonestas. Y los pondrá sobre el pueblo lo que visto para que juzguen. Características del juez del principio. Estamos en Éxodo. Hombre capaz. Hombre chayil. Temeroso de Dios. Y que sea veraz, que hable con la verdad. ¿Ok? Características de los jueces. Sigamos, pues. Ahora mire, pues. Este debería haber ido antes que el otro, pero se me dio vuelta. Pero mire, Gálatas 6:4. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Biblia Dios habla hoy, versión 2002.
Y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto a sí mismo y no respecto de los demás. Entonces, nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Cuando nosotros nos sentamos a un tribunal a juzgarnos a nosotros mismos, nosotros vemos que está el tribunal del Padre y ese va a ejecutar la sentencia en el juicio del gran trono blanco al final del milenio. ¿Ok? Vemos que tenemos el tribunal de Cristo. Ese es el bimá de Cristo, donde vamos a ser examinados para saber si somos arrebatados o no. Y está el tribunal de este tiempo, que es el tribunal del Espíritu Santo, y donde nosotros nos juzgamos a nosotros mismos cuando nos sentamos a la Santa Cena, porque dice que debemos juzgarnos a nosotros mismos y discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de que hay que restaurar a los jueces, también está hablando que debemos restaurar la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, de juzgar nuestra propia conducta. ¿Ok? Entonces, para juzgar nuestra propia conducta, tenemos que ser capaces, veraces, temerosos de Dios, que aborrezcamos las ganancias injustas. Debemos tener sabiduría. Si alguno no tiene sabiduría, que la pida a Dios y Él se la dará, pero que se la pida con fe. Ok, muy bien. Entonces, para restaurar a los jueces, para restaurar nuestra capacidad de juzgar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que ser temerosos de Dios. ¿Ok? ¿Cómo alcanzamos un temor de Dios? ¿Ok? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno de sus campos de acción es el temor el espíritu de temor a Jehová está en Isaías, y espíritu de conocimiento. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para poder crecer en el temor a Dios. Muy bien. Ahí vamos viendo características de los jueces. Ahora miren, perfil de los jueces. Deuteronomio 1:16. Biblia de las Américas. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, fíjese bien, esa palabra que dice ahí, oíd los pleitos, los pleitos está en inclusiva, porque no está en el original, esta es una Biblia de las Américas. Dice, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. Entonces, para poder juzgar, lo primero que hay que hacer es oír. Dice la Biblia, será condenado uno de entre nosotros si antes no es oído. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es, para poder juzgar, es oír. Si usted va a esta palabra oír, es la palabra shamá, que quiere decir oír inteligentemente. Es por eso que Salomón le pidió al Señor un corazón que pueda escuchar, un corazón shamá, un corazón que pueda escuchar inteligentemente. Y si usted se da cuenta, la primera vez que Salomón le tocó juzgar un caso, Salomón vino y oyó a las dos mujeres. Oyó a las dos mujeres, ¿se acuerda de aquellas dos mujeres que eran dos prostitutas y que habían dado a luz, y una de ellas se murió, se acostó sobre el niño cuando estaba dormido, se cuenta, y se murió, se despertó y le cambió la bebé a la otra, y entonces cuando se despertó, la otra vio el cuerpecito de
del bebé que había fallecido y no lo reconoció como suyo, y llevaron esto a Salomón, y Salomón las oyó. Y entonces vino Salomón y dijo, tráiganme una espada y partan al niño a la mitad. Y entonces las volvió a oír, porque la mamá del niño dijo, no, 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 que no lo maten, déjenselo a ella. Entonces él, cuando oyó lo que decía la verdadera mamá, dijo, esta es la verdadera mamá. Y ahí juzgó, désenlo a ella. Entonces, para poder nosotros juzgar adecuadamente, lo primero que tenemos que hacer es oír. Por eso, fíjese bien, a veces le llegan a uno a decir, ya supiste que fulano de tal está acusado de ladrón o es ladrón. ¿Y usted jamás lo ha oído a él? ¿Usted jamás lo ha oído a él? Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, había un anciano que se volvió a casar y se casó con una hermana muy respetada dentro de la congregación, muy culta ella. Había trabajado como delegada de Guatemala ante las Naciones Unidas, muy culta, y él era un administrador de empresas sencillo. Pues bien, resulta que de repente la recién casada llegó a hablar mal de su recién esposo, anciano de la iglesia. Y lo puso de cabeza y lo puso diciendo que él le pedía cosas impúdicas en el hecho matrimonial. ¡Ja! Y le cayeron al hermano, lo sentaron, se fue de esa iglesia que estaba más allá de la Vía Láctea, lo sacaron y se fue amargado de la iglesia. Ok, pasó el tiempo, 2, 3 meses, cuando llega la hija de esta hermana, que no era parte de la congregación esta que le digo, y llegó a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque su mamá estaba enferma, tenía demencia senil e inventaba cosas. O sea que se inventó todo lo del anciano, pero al anciano jamás lo oyeron. Al anciano emitieron un juicio sobre él, lo pusieron en disciplina, o sea, juzgaron el caso y dijeron que lo pongan en disciplina, y no lo oyeron porque consideraron que aquella mujer era muy proba, se dice, su testimonio era muy verdadero como para oírlo a él. Y resultó que la hermana se le había zafado el 5. Y entonces imaginaba cosas. Entonces, fíjese bien, mire, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. No oigan a un hermano, entre vuestros hermanos. ¿Qué tiene que hacer el juez? Oír inteligentemente a las dos partes o a las partes de las cuales va a emitir un juicio. Características del juez. Estamos en el tiempo de los jueces. Mire, Nueva Biblia de las Américas. Mire cómo dice, estábamos en el 1.16 de Deuteronomio, ahora en el 19.18. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, pues le va a caer el 8. Entonces, antes de dar la opinión, se lo voy a poner de esta manera. En el griego hay varias palabras para decir juzgar, pero las dos principales, una se dice criterión, eso es tener un criterio. La otra se dice crinos, que es emitir un juicio, pero es emitir una sentencia. Entonces, cuando uno juzga,
Uno lo que tiene que hacer es un juicio criterión, no emitir una sentencia. Ya la sentencia la tendrá que emitir pues, a fin de cuentas, Dios. Muy bien. Pero para emitir ese criterio, es juzgar la situación, ¿ok? Hay que oír a las partes involucradas. 2, hay que investigar minuciosamente. O sea, no solo hay que oír, hay que ver. Sherlock Holmes, pues, o sea, hay que ir a ver, usted viene a acusar que este hermano lo estafó. ¿Y por qué usted dice que lo estafó? Ay, hermano, yo digo, es que le presté dinero y él me pagó parte y hay un papel donde esto. No, hermano, yo le pagué. ¿Y cuánto era la deuda? Él dice que 10,000, en realidad eran 1,000. ¿Y cómo lo prueba? Ah, fíjese que yo tengo aquí estos chats que cruzamos cuando me mandó y aquí está la captura de... Y sí, le mandó solo 1,000. Ah, entonces, y los jueces investigarán minuciosamente. Ok, muy características de los jueces. ¿Cómo investigan los jueces? Ahora, mire, pues, fíjese bien esto. Deuteronomio 21:2. En contexto dice, si en el campo de repente aparece un cadáver, un muerto ahí, ¿ok? Entonces, tus ancianos y tus jueces van a ir a ver dónde está el muerto y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces, van a ir a ver, aquí está el muerto. Entonces van a decir, oh, ok, la ciudad que está a la derecha queda a 5 kilómetros. La que está al norte de donde murió, donde encontramos el cadáver, queda a 10 kilómetros. Y la que está a la izquierda queda a 1 kilómetro. Y de este lado no hay ciudad. Ah, entonces, ok, miden la distancia, miran las circunstancias y entonces toman una decisión, porque mientras no se averigüe, tienen que venir y tienen que presentar un sacrificio de purificación, pero ¿quién lo presentaba? El que estaba más cerca, la ciudad que estaba más cerca de donde encontraron el cadáver. Entonces, se miden las circunstancias, se investigan las circunstancias, se oye a los testigos antes de emitir un juicio. Ok, restauraré a tus jueces como al principio, jueces que estaban en el desierto, jueces que entraron y que estuvieron en la conquista. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que restaurar en los jueces? Ah, en los jueces hay que restaurar el oído. En los jueces hay que restaurar la diligencia. Porque solo es el que es diligente, investiga minuciosamente. Ok, hay que restaurar la diligencia. Vamos a medir cuánto hay. Fíjese bien, jueces, funciones de los jueces, perfil de los jueces. Ahora mire, Deuteronomio 25:1. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Ok. Perfil del juez, ¿qué tiene que hacer? A fin de cuentas, tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. El juez tiene que tomar una decisión. No puede dejarlo en empate. No, tiene que definirse y tomar una decisión sobre el caso. Ok, ¿cómo actuaban los jueces del principio? Ahora, por razones de tiempo, yo me voy a pasar a esto, que estos son
Mire esta. Ok, fíjese bien. ¿Qué hacen los jueces? Primera de Crónicas 23:4. De estos 24,000, están hablando de cómo se va a construir, están haciendo los planes administrativos para construir la casa del Señor. De estos 24,000, habían 24,000 que debían dirigir la obra de la casa del Señor. De esos 24,000, el 25% eran oficiales y jueces. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que el que va a juzgar debiese participar en la obra de la casa del Señor, en construir la casa del Señor. Debe participar, debe idealmente servir. Voy a encontrar gente capaz de juzgar. ¿Dónde? Entre los servidores. Entre ellos voy a encontrar gente para servir. O sea, le estoy hablando del perfil. Y ahora terminemos con este versículo. Mira pues, Segunda de Crónicas 19:6. La historia, este es el rey Josafat. El rey Josafat se arrepiente y empieza a quitar los lugares altos y restaura la casa del Señor. Y cuando está haciendo esto, viene él y constituye jueces en cada una de las ciudades de Israel. No de Judá, sino de Israel. Muy bien. Y dijo a los jueces, miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Ah, que tiene que saber, o sea, con qué actitud, con qué intención en su corazón tiene que llegar el que juzga. Que él está juzgando en lugar del Señor. Ahora pues, que el temor del Señor, ¿se acuerdan? Característica, que tenga temor del Señor, esté sobre ustedes. Tengan cuidado con lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia. Ah, entonces el verdadero juez no hace injusticias, ni hace acepción de personas. Ah, ni acepta soborno. O sea, no hace acepción de personas. O sea, no porque se mira bien vestido y el otro no, no porque este es anciano y el otro es oveja, no porque uno tiene dinero y otro no. No hace acepción de personas, no porque le cae bien y es su cuate, no hace acepción de personas. Obviamente no acepta soborno. Pero hablando del soborno, uno no puede tomar una decisión parcial porque lo que yo voy a juzgar, este hermano es, póngase entre pastores, él tiene una iglesia grande talado y si yo juzgo a favor de él me va a invitar algún día a predicar y entonces voy a ir. No. Eso es como pedir una dádiva, un soborno. Entonces, pero lo importante es esto. Miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor. Ahora, yo les repito el versículo. Cada uno júzguese a sí mismo. Entonces, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, tenemos que juzgarnos, sabiendo que estamos tomando el lugar del Señor. Porque hacer injusticias a nuestro favor al juzgarnos a nosotros mismos es muy fácil. ¿Ok? Si nos absolvemos nosotros mismos, estamos haciendo acepción de persona. Entonces, nosotros
Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, estamos tomando el lugar del Señor. Y entonces tenemos, fíjese bien, tengan cuidado cómo juzgan. Tengamos cuidado con, porque todos juzgamos, todos juzgamos. Yo no sé si a usted le toca juzgar en su casa. A mí me toca juzgar en mi casa. Me toca juzgar principalmente a mis hijos. Me toca juzgar en la iglesia. Me toca juzgar. Yo soy parte de los tribunales privados de la universidad donde estoy. Me toca juzgar. Este sabe, este no sabe. Y créame, una vez se examinó uno y uno de la terna dijo, mucha, este es hijo de no sé quién y me lo recomendó. Entonces los otros le dijimos, te lo recomendó a vos, no a nosotros, porque quería que hiciéramos acepción de personas. Y por cierto, no ganó porque no sabía mucho. Entonces, nosotros estamos en el tiempo de los jueces, porque la novia, Ruth, se va a casar. Estamos en el tiempo de los jueces. Entonces, tenemos que aprender a juzgar. Nosotros nos tenemos que volver a jueces expertos de parte de Dios. Y, a fin de cuentas, ahorita es el tiempo que Dios nos da para juzgarnos a nosotros mismos. Yo le entendí esto cuando en una rotación en el hospital, en el área de intensivo, terminé mi rotación y me llamó el jefe del intensivo, me tenía que calificar y me dio un lápiz y una hoja de papel, que era lo que él iba a presentar para calificar. Eso sí me dio lápiz. Y me dijo, quiero que te califiques vos mismo. Obviamente, al momento de que yo me estaba calificando, él me estaba evaluando a mí aspectos de mi propia conducta. Entonces, así viene el Señor ahora y nos dice, ok, como decían las abuelitas, sé juez de tu conciencia, pues, a ver, calificate, juzgate. Pero entonces, ahí tenemos que entender que nosotros, para poder juzgarnos a nosotros mismos, antes de juzgar las cosas de afuera, tenemos que oír. Estoy hablando ahora de nosotros mismos. Tenemos que oír. A veces tenemos que oír qué es lo que dicen los demás de nosotros. ¿Qué dice mi esposa de mí? O sea, porque hay cosas que ella puede ver que yo no, o cosas que a mí me parecen bien que no están bien. Tengo que oír lo que yo mismo opino de por qué lo hice y para qué lo hice y con qué intención lo hice. Y tengo que oír la voz de Dios por su Santo Espíritu para poder concluir. Porque puede que Dios me diga, está bien, no hay problema. O puede que me diga, ponele atención a la voz de tu esposa. Y tenemos que aprender a discernir las voces. Porque, por ejemplo, la gente de afuera rara vez nos va a juzgar rectamente. Me voy a juzgar minuciosamente a mí. Me voy a juzgar a mí mismo. Tengo que investigar minuciosamente. Mire, David, después de que pecó, se investigó minuciosamente. Y en el Salmo 51, cuando habla de su pecado, dice, ya investigué, ya sé por qué pequé. En pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz. Ese fue lo que ya investigué. Yo no estoy diciendo que no pequé. Dios me perdonó, pero tengo un problema. ¿Cómo resuelvo ese problema para no volver a pecar? Tengo que medir las circunstancias. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva a hacerlo?
¿Qué me motiva a hacerlo? Y por último tengo que decidir, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Tengo la capacidad suficiente para juzgarme a mí mismo solito? ¿O mi corazón me está engañando? ¿Debo buscar ir con un ministro a que juzgue lo que me está pasando? Ok. Entonces, características de los... Estamos en el tiempo de los jueces. Y el Señor está pronto a venir. Todavía estamos en el tiempo en el cual nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos antes de que subamos al bimá de Cristo y seamos juzgados. Y obviamente necesitamos la ayuda del Señor para poderlo hacer. Amén, amén y amén. Amén, hermanos.